Y ahora viene lo gordo. España es el país de la zona euro que ha destinado un mayor volumen de dinero a los denominados planes de estímulo económico. Cuando escuchen ustedes planes de estímulo económico, échense a temblar. En concreto, casi 30.000 millones de euros a través de diversos programas contenidos en el conocido y anunciado Plan E, y que han servido, entre otras cosas, para financiar al sector de la construcción, que está quebrado, y de la automoción, que está también quebrado. Además, a estos 30.000 millones de euros se suman los cerca de, y tome nota, 250.000 millones de euros, 25% del PIB nacional, para rescatar a la banca, mediante avales y mediante compra de activos de buena calidad, según nos comentan. En realidad son créditos incobrables. Es decir, en total el gobierno ha comprometido hasta el momento casi un tercio de la riqueza nacional al salvamento de empresas insolventes. Y con ello incluyo, por supuesto, a la banca. Toda esta ingente inyección de dinero público sale directamente de nuestros bolsillos, en forma de deuda pública. Para que se hagan una idea, en estos momentos el gobierno está gastando el doble de lo que ingresa por vía tributaria. Como es lógico, las cuentas públicas están registrando un descuadre histórico. España cerrará 2009 y muy posiblemente 2010, es más, les añado, y muy posiblemente 2011, con un déficit superior al 10% del PIB. El problema es que para financiar este desajuste, el gobierno tiene que acudir al mercado de crédito. Y como en teoría la deuda pública es más segura que cualquier otro activo financiero, el poder político está acaparando el escaso crédito existente, que debería servir para financiar a empresas y familias solventes. Es decir, la intervención del gobierno está intensificando aún más el ya de por sí grave credit crunch, restricción del crédito, que sufre la economía nacional como resultado de las malas inversiones inmobiliarias cometidas en el pasado. Es lo que se conoce en términos económicos como crowding out, efecto expulsión. Los políticos acaparan el crédito que debería ir destinado a los agentes privados. Luego les explicaré un poco más detalladamente cómo funciona realmente este mecanismo. Así pues, Zapatero, insisto, pese a que el año pasado y en 2007 hizo lo que tenía que hacer, es decir, nada, en la actualidad está haciendo justo lo contrario de lo que debería. De forma que su intervención amenaza con convertir la recesión en una auténtica depresión económica. Además, si a lo que acabo de comentar añadimos que el gobierno se opone frontalmente a flexibilizar el mercado, el cóctel al que nos enfrentamos es explosivo. ¿Qué nos espera? ¿A dónde nos conduce Zapatero? Supongo que esta es la cuestión que se preguntan todos ustedes, al igual que la mayoría de españoles. En primer lugar, debo advertirles que es imposible realizar previsiones fiables al respecto en términos macroeconómicos. Me explico. Los pronósticos que día sí día también leen ustedes en los medios de comunicación sobre PIB, paro, inflación, por ejemplo, realizados por el gobierno, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI, los bancos centrales o incluso organismos privados como la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas o BBVA, no sirven absolutamente para nada, así que no se fíen de ellos. Ninguno de estos estudios ha acertado nunca, ni acertará jamás. De hecho, continuamente los están revisando. Entre otros motivos, porque carecen de una teoría económica válida. Tan solo la Escuela Austríaca de Economía cuenta con un método científicamente válido para analizar la realidad económica e incluso prever los efectos de determinadas políticas. Dicho esto, y puesto que el gobierno está haciendo lo contrario de lo que debería, es evidente que soy pesimista acerca del futuro de la economía española. Es cierto que ya se ha producido un gran ajuste, gracias a que Zapatero no hizo nada cuando estalló la crisis. La recesión se ha llevado por delante 300.000 empresas y 2 millones de puestos de trabajo. El problema es que, por el momento, el necesario ajuste de precios que precisa el mercado inmobiliario todavía no se ha producido,
con lo que 2010 será, en mi opinión, mucho más duro que 2009. Desconozco cuándo saldremos de la recesión. Tan solo les puedo decir que el ajuste de la economía real se habrá completado cuando España deje de destruir empleo, sin necesidad, y eso es algo que hay que reseñar, sin necesidad de ayudas públicas. No me vale de nada que se cree empleo artificial mediante la construcción, el levantamiento de aceras y volver a tapar aceras, que es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. En el momento en el que España deje de destruir empleo, habremos salido de la recesión económica. El ajuste económico ya se habrá producido. El problema es que a lo mejor, cuando ese momento llegue, España contará con más de 5 millones de parados, una tasa superior al 25%. Y sin un motor de crecimiento capaz de sustituir al ladrillo, el auténtico drama será cómo recolocar en el mercado a tanta gente. Ahora bien, sí les puedo adelantar que este país se enfrenta aún a 3 grandes crisis diferentes e interrelacionadas los próximos años. En primer lugar, crisis inmobiliaria. España cuenta en estos momentos con un stock de pisos sin vender de 1,6 millones de viviendas nuevas a la venta, que si se suman a los pisos usados podrían alcanzar los 3 millones. Disponemos de un stock de viviendas nuevas vacía de una cuantía tal que para poder disolver esta sobreoferta con los niveles de demanda de pisos del año 2008 harían falta 7 años. Como resultado, el precio de la vivienda caerá posiblemente hasta el año 2011. De hecho, aún tendría que caer como mínimo un 30% para alcanzar sus fundamentales, ese PER histórico que les comentaba anteriormente. De este modo, es posible que el sector inmobiliario no logre reactivarse como mínimo hasta el año 2013. Como resultado, y dado el peso de la construcción en la economía, España podría registrar una contracción económica muy prolongada. Algunas previsiones dicen que el PIB seguirá contrayéndose hasta el año 2011 e incluso 2012, según distintas estimaciones, y debido precisamente al peso de la construcción. Tan solo decir que en un escenario de este estilo sufriríamos un paro estructural de entre el 25 y el 30% en los próximos años. Segunda crisis, la crisis financiera, y esta es la que más me preocupa. La crisis inmobiliaria se traducirá en una crisis financiera de grandes dimensiones, debido a la fuerte exposición al ladrillo de bancos y cajas, tal y como comentamos al principio. Señoras y señores, voy a ser claro. Nos enfrentamos a una insolvencia bancaria generalizada. Me imagino que habrán escuchado que la morosidad oficial del sistema financiero alcanzó en octubre el 5%, unos 90.000 millones de euros en créditos dudosos. Pues bien, este dato no se sostiene, no es real, está maquillado. La morosidad real del sistema se aproxima ya al 8%, es decir, unos 140.000 millones de euros y creciendo. Solo recordarles que con una tasa de mora superior al 10% no sobreviviría casi ningún banco o caja de ahorros. Las entidades tienen orden de recapitalizar a todos sus clientes insolventes. Esto es, están concediendo nuevos créditos para que los morosos salden su deuda anterior. Es lo que se conoce como rollover, y es justo lo que hizo Japón en la crisis de los años 90. Desde entonces, Japón no crece, está estancada económicamente. Y es que no sirve de nada refinanciar una empresa quebrada, esperando a que surja un milagro. El cliente quebrado, quebrado está, y no va a devolver el crédito. La banca debería liquidar los activos, pero de momento no lo hace para evitar tener que registrar pérdidas. Les voy a decir más. El sistema financiero español cuenta con unos fondos propios, patrimonio neto, de 220.000 millones de euros. Y con ese dinero tiene que hacer frente a la deuda que acumula el ladrillo. ¿Cuánta? Casi el 50% del PIB nacional. Unos 470.000 millones de euros es lo que tiene la banca concedido al sector de la vivienda o al sector inmobiliario, como quieran ustedes llamarlo. La mayoría de este crédito resultará impagado.
con lo que, según diversas estimaciones, desde luego siempre privadas, nunca estimaciones públicas, la banca nacional podría enfrentarse a unas pérdidas de 250.000 millones de euros. Justo la cantidad que ha puesto encima de la mesa el gobierno para respaldar al sistema financiero. Curioso, ¿verdad? ¿Coincidencia? No lo creo. Por ello, España tendrá, desde mi punto de vista, pronto bancos zombies al estilo de Japón. No se equivoquen, la crisis financiera acaba de comenzar, todavía no ha llegado a este país. Y por último, hay una tercera crisis que me gustaría reseñar, que es la crisis de la deuda pública. El problema es que para rescatar a la banca, el gobierno tiene que acudir a la deuda pública para conseguir dinero. Y aquí es donde se encuentra la tercera pata de la crisis. La deuda asciende, en estos momentos, la deuda pública, al 47% del PIB. Tan solo recordar que hace un año estaba en el 35%, es decir, en 12 meses el gobierno ha emitido más de 100.000 millones de euros en bonos, a corto plazo. Pero ¿cómo ha logrado el gobierno colocar toda esta deuda? Y aquí está otra de los mecanismos curiosos que tampoco leerán ustedes por ahí. La clave está en las inyecciones de liquidez llevadas a cabo por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, está financiando el déficit público español de forma indirecta. Las masivas inyecciones de liquidez a la banca europea han sido aprovechadas por las entidades nacionales para adquirir deuda pública, productos de menor riesgo, y sacar beneficio del arbitraje de tipos. Es decir, piden dinero al Banco Central Europeo al 1%, y ese dinero les invierten en deuda pública española. Bueno, pues supongo que entenderán que si el gobierno rescató en su momento, Solbes en concreto, rescató a la banca, sería a cambio de algo. Es decir, yo te avalo y tú me avalas. De este modo, el Banco Central Europeo está monetizando de forma indirecta la deuda pública española, al igual que sucede en otros países europeos como Austria, Irlanda, Italia, Grecia o Portugal. Sin embargo, una vez que el Banco Central Europeo relaje sus inyecciones de liquidez tras la recuperación de las grandes potencias, me estoy refiriendo, como no, a Francia y Alemania, estos gobiernos van a sufrir grandes problemas cuando traten de sustituir la financiación institucional de su deuda pública, es decir, la compra de deuda pública a través de los bancos, gracias a la inyección de liquidez que aplica el Banco Central Europeo, por la financiación en el libre mercado. Entonces será cuando nos enfrentemos realmente al estallido de una burbuja de la deuda pública. Es decir, el gobierno español tendrá que pagar un tipo de interés muy superior al actual para lograr colocar sus bonos en el mercado. Además, si el BCE sube tipos, el encarecimiento generalizado del crédito disparará aún más la morosidad y como resultado se intensificará el deterioro de los